¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Con los de Enfrente, que preparan Milenio y el Universal y Milenio, vecinos y colegas aquí en el centro de la ciudad. Vecinos, David, Buenas Elisa, noches. Buenas noches. Héctor, bienvenidos. Colegas, Carlos, ¿Cómo te va, Héctor? Pablo, Héctor. Azucena. Hola, Héctor. Qué gusto. Estamos completos. Hoy sí, ya regresaron todos y es día pues, de buen programa, yo creo, por el tema, ¿no? Tenemos el calentamiento global. Esto es como El una desastre, serie. decías tú. Capítulo. No, déjenme plantear el tema. A ver, Buenísimo. a partir de la consulta y de lo ocurrido en estos últimos 2 días, hubo una devaluación de más de 4% de la moneda. Una pérdida en la Bolsa Mexicana de Valores. Los empresarios están pintando un panorama negro por la pérdida de confianza en las inversiones. Las calificadoras bajaron también su apreciación de la economía mexicana. Esto va a traerle costos a nuestro país. Sin embargo, el presidente electo dice que ya pasó el ruido, que no amenacen, que no agiten el petate del muerto, que ya no hay bulla, ya la bulla ya está pasando y que aquí de lo que se trata es de que ya cambiaron las cosas, de que ya no va a haber corrupción. Y yo quisiera plantearles el tema en 2 ejes. Uno, en la parte económica, pero otro, en la lectura política, porque estamos claramente ante 2 narrativas confrontadas. 2 lecturas de lo que está pasando en el país. Yo creo que la parte económica, perdón, Carlos. A ver, perdón, La yo nada parte más quiero económica- decir que en la parte económica y de la lectura política yo no le entro. Yo le entro a la parte que supongo periodística. Bueno, la parte periodística de lo económico, diría yo, hoy ya se calmaron los mercados. El índice creció 400 puntos por ahí. El peso, digamos, Pero se el tipo de estabilizó. cambio no. ¿Perdón? ¿Cómo se estabilizó? Se estabilizó, o sea, otra vez se deterioró un poquito. Subió 25 centavos en la jornada de hoy. Pues ya no es nada, mano, de lo que estuvo subiendo ¿Cómo el que no otro es día. nada? A ver, 25 espérame. centavos en una Yo lo que jornada. creo es que se va a calmar. O sea, claramente se va a calmar. Hoy fueron varios de los contratistas y salieron diciéndole... No, dos. El grupo Hermes, ¿no? Si 2 son varios, No. tú y yo somos Uno con mismo. Azucena, Ok. tumulto. A ver, escúchenme bien. No se me pongan si no hacemos una consulta aquí. A ver, ¿ya fueron a qué? A A negociar. rendirle por pleitesía supuesto. al señor. Salieron ahí diciéndole, yo vengo, el señor del grupo Hermes, o Hermes, como le quieran decir, salió diciendo, vengo a darle el apoyo Hermes al señor está saco. presidente. No, pero dijeron que Oye, iban a arreglar por sobre favor, todo no. lo que Ya tenía es que ver vergonzoso. con su participación en el Bueno, déjame cierro. aeropuerto abortado. Yo creo que ya no va a pasar gran cosa Pero económica ya no hablemos en de el momento. economía. Y yo creo que se trató de un asunto ya político, absolutamente. Oh, y Ayer ahora vamos fue- a entrar al muladar de la política. Bueno, yo Permíteme, también, yo estoy de no, acuerdo con... Permíteme A ver, tantito, espérame, déjame acabar. Concluye, Juan Pablo, para Viéndote a los entrar ojos, al debate. viéndote a los ojos. Tenemos presidente. Ahora sí, porque dio un manotazo ayer. Dijo, yo no estoy de florero aquí y háganle como quieran. Él ayer, como dice Héctor Aguilar Camín en su columna de hoy, da un manotazo y dice, así va a ser, como diga yo y háganle como quieran. ¿Y Voy eso a hacer te lo pone que quiera. feliz? No, a mí no me pone feliz, A me ver, preocupa parece que muchísimo. sí. Marín, vamos a ver a me preocupa Azucena, mucho. Juan A ver, Yo Azucena. estoy de acuerdo con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador porque no caímos en una crisis, ni en la catástrofe, ni estamos hundidos en la economía. O sea, las cosas efectivamente se van a cambiar. Pues sí hubo algunos movimientos normales, ¿no? No pasó a mayores, a mí me parece. Tampoco escucho a los empresarios pelear tan fuertemente como yo esperaría, salvo Gustavo de Hoyos, perdón. ¿Cuánto optimismo? No, de verdad es que no los veo, es que estamos haciendo como una tormenta por la economía y los contratos. Ellos ya se están acomodando, ¿no? Ellos ya se están acomodando y van a ganar de todas Yo no lo veo. formas. Yo veo dos niveles. Un nivel es el nivel de los empresarios de dentro
que esos sí se van a acomodar, porque lo comentábamos, Elisa, de ellos dependen los contratos del próximo sexenio, de eso dependen los contratos del próximo sexenio y tal vez de los otros 2 o de lo que dure esta cuarta La cuarta transformación. ¿Hablas tú transformación. por alguna consulta? Pero los empresarios de fuera, esos no se van a regir por las mismas leyes, ni le van a ir a rendir pleitesía, como dice Don Juan Pablo. Pablo, ni van a estar diciendo tenemos presidente. Esos no van a decir eso. Y esos, si te bajan la calificación, como ya lo comenzaron a hacer, sí te meten en un problema. Te meten en un problema. Eso en los términos económicos. En los otros, en el otro término, en el término o en la lectura política, yo veo algo muy grave. Veo que dinamitó su credibilidad, mintiendo en público el presidente electo, mintiéndoles durante meses. Sí. ¿Dinamitó su credibilidad con quién? ¿Con quién? Con los los empresarios. Perdóname, déjame nada más poner este punto. No gobierna para los empresarios. Nada más déjame decirte este punto. Un presidente que miente en la televisión no le está mintiendo a alguien, le está mintiendo en público. Y un presidente que le ¿Te da la refieres vuelta a lo a la de Macron? legalidad, ¿A lo de A Macron? lo que fuera, por favor, Pero, déjenlo a ver, hablar. a lo que vimos. Y brevemente, todos, breves. Un por gobierno favor. extranjero, te interrumpes, Carlos. un gobierno extranjero salió a decirle lo que usted está diciendo no es cierto. Eso se llama mentira. Así es. Se llama mentira en Francia, se llama mentira aquí. Y en segundo lugar, la propuesta de imponer algo que está por fuera de la legalidad, cuando lo que su propuesta, su promesa, fue exactamente todo lo contrario. Es que nunca dijo que era legal. Por favor, ahorita no hay debate, perdón, cada perdón. quien A está mí haciendo una me exposición. parece- Según propuso Héctor Zamarrón, híjole, A mí me ¿de pa- qué con la economía y qué con la política? Pues por favor sean breves para pasar ya a lo que importa. A ver, A mí David. me parece que lo que se está refrendando con esta decisión es una visión endogámica que siempre ha tenido Andrés Manuel López Obrador. Incluso lo manifiesta en su conferencia de prensa cuando dice que los mercados no son los que van a gobernar, palabras más, palabras menos. Después en el video de ayer que él no va a ser un florero, que él viene a gobernar. Este es un mensaje para los empresarios. Y en todo esto me parece, en esta decisión de cancelar el proyecto o sepultar el proyecto de Texcoco, me parece que también le está poniendo una ofrenda de muertos a un personaje muy cercano a él que tenía la relación con los empresarios, el señor Romo. Esta fotografía nos da cuenta de la cara que tiene el señor Romo y la cara que tiene el presidente y la cara que tiene el ingeniero José María Rivera. Bueno, son especulaciones. A ver, Ahora no, vamos a ahorita leer No el es rostro. debate, por lo pronto esto es un- estamos haciendo esto es una un hecho- introducción esto es un hecho al periodístico. estudio ¿Quién le va a creer? económico-político de lo que no ¿Quién entiendo. le va a creer al señor Romo cuando es el enlace con los empresarios? Para ¿Quién le va a creer? tranquilizarlos. Para tranquilizarlos. Yo le creo. A ver, Elisa. No, Carlos. A ver, Marín, entonces. Carlos. Que Quisiera cede la escucharte. palabra. Esa es una Marín. trampa. Por Es una trampa, no caiga, señor Marín. Yo pienso que se ha asomado una cosa, pues perdón por la expresión, pero pues como que se asomaron los calzones de algo muy, desde mi punto de vista, muy vulnerable, desde el punto de vista ético. Hoy fue nombrado un asistente, chichincle o lo que sea, del señor Riobó, Así es. como responsable del proyecto de Santa Lucía. Y el señor Riobó, es que esto es de catálogo, es el autor de una especie de axioma de una física riobuesca que imagina que los aviones no chocan, porque dice textualmente que automáticamente se repelen. Bien, Riobó, como ya sabemos, está detrás de todo lo que ha sido el cuento, y bien dice Héctor de Mauleón, pues los engaños, la comedia de engaños en que hemos estado enredados todos. Él fue el que aportó los datos a esa empresa francesa subsidiaria de Airbus, que tuvo que pintar ella su raya y decir, no, yo lo hice con datos de Riobó. Y ahora resulta que un asistente de Riobó se va a encargar, bueno, pues yo creo que se asoman los calzones de algo muy... Porque hasta los proyectos, en el caso de Texcoco, fueron licitados. Y quien diga que ahí hay corrupción, de quienes lo han dicho, pues me gustaría que dijeran en qué Que la parte, mostraran. porque yo sí ya me metí en internet, puedes ver los contratos. Bueno, hay yo algunos no que no se entiendo pueden ver. algunas cosas. Bueno, algunos entonces que no ya se- se verán. Lo que digo es que ya
se asomaron los calzones. También podíamos ver los contratos de no. Karime Macías Yo veo- con las empresas. ¿Qué tiene que ver Karime No, digo, me Macías refiero con que- el pero aeropuerto? sí hay Estamos unas- hablando del aeropuerto. Vamos a ver, Mira, Elisa, Carlos. justamente ahorita Ahora sí. la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer que hay un desvío que no se han justificado, son 300 millones en el tema del aeropuerto, Sí. del nuevo aeropuerto en Texcoco. Eso es común, exclusivamente. perdóname, Nada más. es común que la Auditoría Superior de la Federación haga observaciones, así les llama, que Sobre las cuentas públicas. simplemente terminan más o menos aclarándose. Pero no es un debate, Cuando señor haya Marín, una déjenme acusación, oír a Elisa. entonces decimos, no, pero si no parece que agarramos no. cascajo No, para no, hacerle el no, juego. pero sí que acabe, por favor. Pero fíjense, está este tema de la Auditoría Superior de la Federación, en donde también ha habido investigaciones periodísticas, en donde pues yo Esas sí- no valen, eso yo ya sí- sabemos yo sí creo- que no valen. Yo sí creo porque hay colegas que hacen investigaciones Uy, a partir sí. de datos de la Auditoría Superior de la Federación, a partir, incluso también reporteando y viendo y haciendo enlaces y mostrando, por ejemplo, las empresas fantasma a las ¿Pero que qué se nos le dieron quieres contratos decir? Eso es de la barra cierto. del Hablemos del aeropuerto. No, por el Eso es tema de la cierto, pero ¿y corrupción. qué? Porque Bueno, a decía ver, Carlos sí, que no seguimos hubo con el corrupción argumento. en el aeropuerto. No, Yo no no lo digo que sabemos, no ha no habido, lo sabemos. digo que Lo que- quien lo- tenga un elemento que lo demuestre. lo Lo que- demuestre. lo que ha habido, Carlos. No Pero se han sí, atrevido ni siquiera en la barra el presidente perimetral, hay un caso electo, muy claro en la ni barra el señor perimetral. Riobó, Aunque es ni el próximo secretario de Pero lo que ha habido Comunicaciones es ni de una Hacienda. retórica. No, Carlos, lo que ha habido es son una retórica. insinuaciones. Quien esté en contra quien esté en contra de Santa Lucía y esté a favor de Texcoco es un corrupto. Esa es la retórica que ha habido. Sí, Desde y el dicen principio, que esto, por desde ejemplo, antes lo de que la estoy consulta. diciendo forma parte de una especie de Bueno, pero- orquestación. Présteme su foto, ¿no? Escuchemos. Quiero comentar algo nada más de la foto porque me parece fascinante. Hemos estado hablando del fin del capitalismo de amigos y tenemos al candidato electo que promete Pero separar el muéstrela, poder maestro, político. muéstrela a la cámara. ¿Me permite? Se la muestro. Oiga, ¿qué comieron gallo o Qué qué? bárbaro. Bueno, voy a terminar porque si no, vemos al presidente electo que promete separar el poder político del poder económico sentado al lado de su empresario favorito. Luego nombra como director del proyecto de Santa Lucía a un señor de apellido Samaniego, que el año pasado hizo un libro con el señor Riobó para convencer de la viabilidad de Santa Lucía. Ese libro lo publicó la editorial de Miguel Ángel Porrúa. Entonces, pues simplemente... Pero cuando le dio un contrato a Riobó, en donde se haya sido Cuando sin se vea el contrato, licitación, entonces en donde hablamos de podamos ver corrupción. que Pero está hubo sentado en el conflicto de anuncio. interés. No, pero, ¿eso es un conflicto de interés, no te parece? Lo dije pero aquí no, hace cuando varias existe semanas. un conflicto de interés, Yo a ver, ahí está. al haber percibo dicho, que aquí no, hay sentarse quienes con quieren John. trabajar en la A cuarta ver, transformación. a Yo ver, los puedo A ver, recomendar como muy no, buenos déjame amigos. hacer un no. comentario. A ver, yo me resisto a pensar que Andrés Manuel López Obrador, perdón, sea tonto. Yo no creo que se haya No, tirado nadie está Espéreme, diciendo. espéreme, Nadie señor lo está Marín, diciendo espéreme, aquí. señor Marín. Decir, si se van a perder 200,000 millones de dólares y no sé, un montón de dinero y los empresarios muy preocupados y los ricos y los grandes inversionistas muy preocupados, yo me niego a creer que Andrés Manuel López Obrador se haya tirado a un pozo sin fondo. Yo no creo que Andrés Manuel López Obrador no haya medido las consecuencias económicas, políticas, de relaciones, de críticas para la decisión que tomó y que ya conocíamos, perdón, pero nadie se llama a la sorpresa, Pues que ya perdóname, pero no conocíamos es un desde la asunto campaña de y fe, desde la no es cosa de Sí, creer claro. o no creer, es ver lo que está pasando, punto. Bueno, a mí me parece que él tiene medidos sus riesgos las y las empresas de consecuencias. aerolíneas y las empresas que manejan aeropuertos y que cotizan en la bolsa han perdido hasta el día de ayer 22,000 millones de pesos A ver, en la bolsa. en una decisión de este tipo va a haber consecuencias y va a haber consecuencias económicas y va a haber consecuencias políticas y va a haber consecuencias de un Para enfrentamiento el mismo que entre las ciertos toman. grupos de empresarios con el próximo presidente o no, De o va a ciertos haber grupos de conciliación. empresarios, yo no Los había más visto desde hace poderosísimos. muchos No, los más- años y nos es que puede son los decir más Carlos poderosos. Marín, Claro. quizá desde los años 70, una Es que son fotografía poderosísimos. donde aparecen todos los líderes de las cúpulas empresariales con los banqueros. Desde Echeverría. Sí. Desde Echeverría. Pero eso sucede desde la campaña. Mostrando David. un frente común Desde la campaña. pero no así. No, desde la campaña Desde cuando la ganó campaña. Elisa, cuando ganó Elisa, cuando no, ganó espérame, ya no. cuando Cuando ganó ya le hicieron cuando su ganó video de le que hicieron, qué fueron bien a que rendirle ganó. pleitesía, Fueron como a rendirle cuando como dice ganó, Juan Pablo, por cuando eso, ganó. Pero con ahorita les actitudes quitó. cortesanas, Pero pero ahorita les quitó. ahorita se sentaron frente a él para decirle no estamos de acuerdo Porque con les esa quitó. decisión. Yo les pregunto a negocio. los 6 si me permiten hacer una única intervención y de veras prefiero irme. Anotado. ¿Por qué? ¿Cuál es la intervención? A mí me vale una pura y celestial trompada que pase con los empresarios, que quizás, como dijo José López Portillo, ya nos saquearon y nos volverán a saquear. Yo vengo, y terminando el noticiario de Azucena al rato,
de hacer un programa con una responsable de los responsables del aeropuerto en Texcoco. Y me habla de 45,000 trabajadores, Que van a perder el empleo. 70% de los cuales pertenecen a los municipios aledaños a las 5,000 hectáreas de propiedad federal y de 4 alcaldías ahora de las antiguas delegaciones de la Ciudad de México. Solo hablando de 2,000 que se dedicaron a sacar los matorrales, el huizache, quién sabe qué habría habido ahí, de 2 o 3 plantitas que crecían en ese terreno tepetatoso, salitroso, estéril. 2,000 personas, 2,000, 70% de las cuales eran mujeres de la zona, que tuvieron empleo con su Infonavit, que se les acaba terminando el mes de noviembre. ¿Y qué pasa con los otros en total? 45,000 trabajadores entre fijos y eventuales. Todo el mundo habla de los empresarios y qué va a pasar con la economía y los proyectos y si los aviones no chocan. Ojalá tuviera razón el señor Riobó, lo cual es una barbaridad que lo haya dicho. Pues a mí me hubiera encantado Entonces yo digo, ¿por qué no se habla de esto? Y con esto concluyo. Sí está Para hablando. dejar sin trabajo a Se están 40, haciendo hasta si me videos permites, porque digo, sobre con esto cada uno de los que concluyo van a perder 2 el puntos empleo. y no he concluido. Adelante, Carlos. Si para dejar en la calle, en el desempleo a 45,000 personas, basta una consulta desasiada, absolutamente desconfiable como la que ocurrió. Y para mantenerle las becas a aproximadamente 100,000 maestros o profes pancheros de la CENTE, van a cambiar la Constitución y a tumbar la reforma educativa. Pero hablemos del aeropuerto, en eso estoy quedamos. hablando del empleo. hechos concretos, Para ¿no? dejar en la calle a casi 50,000 personas, basta una consulta sospechosísima. Ese es el argumento Y central. en el otro, Ok. para asegurar el empleo de malos profesores, modifican la Constitución y echan abajo. Yo nada más quiero Ya, ya, 10 ya, segundos, ya, 10 segundos porque y estás después hablando- la conclusión. La última. Juan Pablo, A mí, breves, espera, nada más Solo para me la despido, Sí. me despido, Gracias. dije que me iba. A mí me encantaría haber escuchado con esa vehemencia defender el proyecto al gobierno de Enrique Peña Nieto, que no lo escuché, no lo escucho y no lo voy a escuchar, y son los grandes perdedores. Peña Nieto no del hizo el tema de proyecto, Texcoco. lo hizo el señor Bueno, Carlos. yo solamente el señor quería decir Romero. ya esto. Breve, porque Yo estaba creo que- Juan Pablo que- antes. No, venga, Adelante. adelante. No, Héctor, por favor. Enrique Peña Nieto, no. Andrés Manuel López Obrador como presidente podía haber cancelado esto si consideraba que iba contra el interés público. Lo podía haber hecho como presidente sin meterse en este berenjenal en el que se metió, haciendo una consulta inducida, una consulta sin ningún control. ¿Por qué en este momento también, además, yo me pregunto? Es que es incomprensible. Pues pregúntaselo a él. No, de verdad, debería haber una explicación porque simplemente las expectativas que había sobre su gobierno o que hay sobre su gobierno las enturbió, tal vez de manera apresurada, tal vez de manera innecesaria, porque ya como presidente podía decir, esto va contra el interés de la nación y lo cancelo. ¿Para qué? ¿Ustedes votaron en la eso- consulta alguno de no, esta mesa? eso dice Pues Salvador no, García. entonces No, todos no podíamos votamos. participar No, y había votamos. la misma Pero ¿por qué oportunidad para todos. participar en algo simulado? ¿Por qué? Oye, Tú misma Azucena, dijiste lo hace 8 dijimos la días. semana pasada, sí, que era me una- refiero. que Tú era dijiste una- hace 8 días que que es era un una ejercicio, simulación. era un ¿Para qué ejercicio lo votaste? Yo escribí en favor de la consulta y Yo voté no en fui la por consulta. sugerencia tuya. No. Dijiste Y es una dijimos- simulación. Y dijimos, ya Carlos, sabemos lo que va a Azucena. pasar. Ya, creo que el Dejemos- tema de la a ver, consulta pues ya hay que Juan Pablo, superarlo, escuchamos a ¿no? Juan Pablo. A ver, yo creo, 2 cosas quiero decir y me voy, como dice Manuel. No, Yo sí me voy, ¿eh? Oye, Yo ya no A voy ver, a ustedes quieren acabar con este quiero programa. regresar a lo que están diciendo la consulta. A mí sí me parece, a ver, ¿cuánta gente, perdón, no es demagogia, cuánta gente luchó por la democracia en este país durante décadas cuando el señor, perdone que lo diga, pero y que se enoje, cuando el señor estaba todavía en el PRI, mucha gente murió y mucha gente luchó por la democracia. Uno de ellos para- se llamó Francisco Ignacio Madero. Bueno, mucha gente luchó porque hubiera democracia electoral primero y luego participativa. Me pareció tristísimo, vergonzoso que hayamos tenido una consulta de este tipo cuando ya había una iniciativa presentada en el Congreso, en la Cámara de Diputados, Completamente de acuerdo. y que podía hacer esta consulta en febrero. Y entonces hubiéramos votado todos
y no estaríamos ¿Para qué hablando de lograr, esto. Es para una qué vergüenza lograr y te voy a algo decir, que costó tanto trabajo? Exactamente, es una oportunidad Bueno, perdida. la obra ya no tendría 31, sino 50%. Está bien, Héctor, pero el asunto es la forma de gobernar, la forma de echar a perder algo que fue una aspiración durante décadas, que era la democracia participativa. 2, ¿por qué lo hizo? Él mismo ya lo dijo, es una venganza. Es una venganza porque no, lo dijo él ahí, frente a las cámaras. ¿Cómo lo dijo? No me dejaron hacer la consulta de la reforma energética, entonces por eso hice esta consulta. No se puede gobernar pues, así, no se puede bien. gobernar con esa desfachatez. Y déjame decirte, para cerrar, perdón, a mí me parece muy grave, otra vez la tecla, esta foto. Imagínense que fuera Enrique Peña Nieto recién ganando la elección, ¿sí? Y que estuviera aquí este señor, que fuera Luis Armando Hinojosa. El de hija. Pues ganando la elección. Y entonces diciendo, oigan, pues ya no va a haber aeropuerto, sino que mi amigo, Pero no mi amigo cuando hay contratos. es vergonzoso lo que hizo. Y que haya nombrado al señor que trabajó con Riobó hoy a cargo de Santa Lucía. Es un conflicto clarísimo de intereses y así Pero ahorita no se gobierna. Es una desfachatez las cosas que está haciendo. A ver, yo veo aquí varias cosas. Uno, para mí la consulta pues debe haberse llamado de otra forma, no es una consulta como lo estipula la Constitución, a mí no me gustó y coincido en ese sentido porque al final es una decisión que él Ya había tomado. que va a tomar, como diría don Teofilito. Ahora, pasando a otro punto, no se ha hecho nada ilegal. Es como una consulta popular, como la han hecho en el PRD o grupos de Morena en otros momentos. No hemos dicho que para sea ilegal, convocar, ¿eh? No, ya sé, pero para reforzar esta idea, porque sí en las redes o hay mucha gente que Inmoral- dice que es ilegal. inmoral Incluso ya habían también. metido hasta Me un gustó que amparo dijeras, no No puede decir, ser. Ya no sé. decir que es vinculante de nada, ¿no? También decir... Exacto, no es vinculante porque es la decisión que él iba a tomar, no es vinculatoria. ¿Y entonces no para es, qué hacer no es correcto. ejercicio, Entonces a mí no me Elisa? gusta, no, por eso, eso Se llama no me demagogia, gustó. creo, no sé. Eso a mí no me gusta. O sea, ¿para qué escudarse en un ejercicio que fue amañado desde un principio? A mí no me gusta eso, nunca me ha gustado y así lo he expresado y lo he criticado, como he criticado otras cosas de Andrés Manuel López Obrador, porque no me interesa estar en el gobierno de la Cuarta Transformación y trabajar para ellos. Soy crítica, pero trato de ser también objetiva y ver como el panorama completo en ese sentido. Lo que veo es que no se ha cometido ninguna ilegalidad. En el momento en que sea gobierno, él tendrá que tomar esa decisión, que ya la tomó, ya la hizo, tampoco hay una ilegalidad y mientras cumpla con los procesos de indemnización de lo que tenga que ser y lo que tenga que dar y no hay ilegalidad, todo sigue tal cual y yo me imagino que las calificadoras que se preocupan mucho por estos temas pues reaccionarán de manera positiva cuando exista ese momento. Que también tienen lo suyo, ¿no? Las calificadoras. También ha dicho que no va a contratar a Riobó, que no va a ser contratista de este aeropuerto. En el momento que va a haber, Por lo Andrés Manuel López pronto, Obrador va a ser uno de los a su presidentes asistente. A su asistente más ya lo tiene. vigilados e investigados y, Como fue por el ejemplo, candidato. como ¿Por fue quién? ¿Quién lo va a candidato. investigar? Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, por ejemplo, de Claudio Cruz González, que ha hecho una excelente labor en su sí, ok. equipo de periodistas, van a estar muy atentos Sí, sí. a todo La lo que sociedad ocurra. civil, porque los otros órganos Así es. los están borrando y Yo dije que anulando. me iba. ¿Puedo hacer una Ya nos pequeña... vamos. Ya se puede. Ya se acabó. Bueno, vienen las conclusiones. 30 ¿no? segundos cada uno. 30 segundos La cada quien. inquietud aquí no es tanto qué pasó con el aeropuerto. Yo he llegado a decir que ya el aeropuerto es lo de menos. El problema es cómo durante 6 años se van a tomar decisiones de gobierno. Claro. Ok, por acá. Yo David. nada más diría que no comparto el optimismo de Azucena. Yo creo que la situación de la economía y las finanzas no se No es va optimismo, todavía, es fe. no se va a recomponer de la noche a la mañana. Estamos viendo ya consecuencias y lo que dice Marín es totalmente cierto. Se van a perder empleos y esperemos que con toda esta situación no le pegue al bolsillo de los mexicanos esta decisión que se tomó de manera unilateral. A mí me dan más miedo los empresarios que Andrés Manuel cancelando el aeropuerto, porque yo creo que ellos sí pueden ocasionar una situación Estamos en muy días de brujas y complicada. de muertos. Y sí se pintaron así de guerra, me da miedo. Bueno, Héctor. Veo el asomo de lo que sería el estilo personal de gobernar, veo el asomo del sexenio que podemos esperar, veo un presidente que se mete en caminos sinuosos para llegar a donde quiere llegar, no siempre diciendo la verdad, no siempre apegándose a la legalidad y creo que eso es muy peligroso. Muy bien. ¿A qué, Juan Pablo?
Yo solo diría que ojalá de veras que tengamos un aeropuerto como Dios manda, si lo quiere hacer en Santa Lucía, si quiere que nos vayamos a Puebla, donde quiera, que tengamos un aeropuerto de calidad, porque es una vergüenza lo que tenemos, y si va a ser como la nueva terminal de Cancún, perfecto, que haga lo que quiera, pero ya que lo haga y deje de... Azucena. El mío no es optimismo, no estamos en la catástrofe económica, no hay crisis económica. No va a haber crisis económica. Si el otro jueves estamos en crisis y estamos en el error de octubre, porque ya no fue octubre, en todo caso sería noviembre, lo veremos, lo discutiremos y me disculpo. No es optimismo, es natural que haya una resistencia al cambio, es una nueva forma de gobernar. Crisis, y bueno, pues nos tendremos que acostumbrar al debate y a la crítica todos, ¿no? Sin rencores. Muy bien, gracias. Vecinos, colegas, muchísimas gracias. Gracias. Ahí tiene usted las lecturas que hace este grupo de periodistas sobre lo que ha ocurrido en la semana. Gracias por su compañía, nos vemos la próxima y se quedan con Azucena. Buen noti. Déjame darle la mano a Héctor porque yo lo quiero. Gracias. Te quiero, amigo. Yo también. ¿Qué pasó? Órale.